Para comenzar con la presentación de la ética aristotélica y de la ética kantiana, vamos a lanzar la siguiente pregunta. ¿Será moralmente bueno mentir en alguna circunstancia? ¿Cuál será la respuesta que va a dar Aristóteles a tal pregunta? ¿Cuál será la respuesta que va a dar Kant? Lo iremos viendo conforme vayamos desarrollando sus respectivas éticas. Vamos a iniciar entonces con la ética teleológica de Aristóteles. Vamos a ello. La ética teleológica de Aristóteles toma en cuenta los medios y los fines bajo los cuales se realizan las acciones. ¿Qué entenderá por medios? Kant va a decir que los medios son lo que cada persona hace o lo que usa para conseguir algo, como por ejemplo el trabajar para tener dinero para mantenerse a uno mismo, a la familia, el comer para mantener la salud, el jugar como espacio de esparcimiento, el mentir para evitar alguna desgracia, que fue nuestra pregunta inicial, etc. Esos serían los medios. ¿Cuáles serían entonces los fines? Los fines serían el para qué hago lo que hago o el para qué se hace lo que se hace. Es decir, lo que quiero lograr y que no es ya un medio, es decir, que se distingue de lo que es un medio. Aristóteles nos diría, mi ética es una ética teleológica porque lo más importante es el fin de la acción humana. Cabe mencionar que la palabra teleológica hace referencia a el fin o finalidad. ¿Cuál es ese fin del que habla Aristóteles? Ese fin será la eudaimonía, que es una palabra de origen griego que significa felicidad. Todas las acciones humanas tienden a buscar la felicidad. La felicidad ya no es un medio para otra cosa. Es imposible que nosotros podamos pensar que la felicidad puede ser usada como un medio. Todas las acciones humanas topan en la felicidad, según Aristóteles. La felicidad o eudaimonía va a decir el estagirita que no se entiende como el placer, como dirían los epicuros. ¿Por qué no son los placeres? Porque Aristóteles piensa que al final de cuentas los placeres nos terminan enfadando. Una persona que gusta de comer mucho, a final de cuentas va a terminar aborreciendo aquello que tanto le gusta. Una persona que gusta mucho de los placeres sexuales también va a terminar enfadado y ya no le gustará tanto. Por lo tanto, el placer no es la eudaimonía o felicidad. Tampoco lo serán los honores, porque Aristóteles piensa que el honor o la admiración no está en nosotros, sino está en otra persona. Por lo tanto, los honores tampoco pueden ser la felicidad. Mucho menos lo es el dinero, ya que el dinero no tiene valor en sí mismo. Además de que nos serviría el dinero si en dado caso ya no pudiéramos comprar nada, no existiría nada, como está ocurriendo hoy en la actualidad, que nos estamos acabando todos los recursos materiales. Entonces, el dinero no tiene valor en sí mismo, sino que el ser humano se lo da. Por lo tanto, eso no puede representar la felicidad. ¿Cuál será entonces ese fin? Aristóteles dirá que es la acción que nos hace diferentes del resto de los seres vivos. ¿Cuál es esa actividad que nos hace diferentes? Pues la capacidad de razonar. Esa es la actividad o la felicidad o el fin para Aristóteles. Pasando a las virtudes éticas. Aristóteles dice que no basta con conocer el bien. En este punto se distingue de su abuelo intelectual, que es Sócrates, que nos decía que basta con conocer el bien para poderlo hacer. Aristóteles dice que no solamente basta con conocer el bien, sino que además hay que practicarlo y de manera constante para que se pueda convertir en un hábito y de esta manera podamos ser llamados hombres virtuosos. ¿Cómo se consigue la virtud? Aristóteles dirá que aplicando el justo medio entre dos excesos. Por ejemplo, la valentía entre los excesos de la temeridad y la cobardía. De entre las virtudes éticas, la más importante es la de la justicia, porque la justicia genera armonía entre las diversas funciones del ser humano y su realización con los demás. Además, pide obedecer las leyes y que se favorezca la equidad hacia los demás. Debemos obrar con justicia tanto en el reparto de los bienes como de las oportunidades, la distribución de la riqueza, etcétera,
Por eso la justicia es la virtud ética más importante para nuestro filósofo. Por encima de las virtudes éticas se encuentran las virtudes dianoéticas, que son 4 y entre las cuales la educación desempeña el papel fundamental. En primer lugar se encuentran la ciencia y el arte, que son como las virtudes primarias que se tienen que enseñar a los jóvenes de una polis o de una sociedad. Y en segundo lugar están las virtudes más importantes, que son la prudencia, que Aristóteles la define como aplicar principios generales y racionales a situaciones particulares. Un hombre prudente es aquel que sabe aplicar el justo medio entre los dos excesos que veíamos anteriormente. Por encima de la prudencia está la sabiduría, que se ocupa de lo divino, es decir, de las cosas que están por encima de las del ser humano, y que Aristóteles, pues tanto peso le da a esta virtud dianoética. Cabe mencionar también que se les llama así virtudes dianoéticas porque son virtudes de razón. Muy bien, finalizada la ética teleológica de Aristóteles, pasamos a la ética deontológica de Kant. Vamos a ello. Se le llama ética deontológica porque es una ética de deberes o principios. Para los deontológicos como Kant, las acciones son correctas o incorrectas en sí mismas, con total independencia de las consecuencias. ¿Por qué para Kant las consecuencias no tienen peso? Kant nos va a decir que porque nosotros no podemos saber qué consecuencias se puedan desprender de nuestras acciones. Por lo tanto, no podemos ser responsabilizados por ellas. Así, las consecuencias, no son el criterio ético para calificar mis actos como buenos o como malos. En este punto, como vemos, entonces se aleja o se distancia de la ética teleológica antes mencionada. ¿Cuál va a ser entonces el criterio ético en Kant? Para él, el criterio ético vendrá a ser una buena voluntad y lo expresa de la siguiente manera: es imposible que haya en el mundo o fuera de él algo que pueda ser considerado como bueno, excepto una buena voluntad. Una persona que se guía por una buena voluntad no se le puede reprochar absolutamente nada, según lo que piensa el filósofo alemán. Con ello se opone entonces a las éticas consecuencialistas, como la de Aristóteles, que valoran las acciones en función de los fines que buscan perseguir, como la felicidad. Aristóteles nos decía que tenemos que hacer tal cosa para poder alcanzar la felicidad, pero para Kant esto no tiene importancia. La ética kantiana también es conocida por ser una ética formal. ¿Qué queremos decir con esto? La ética kantiana será llamada ética formal porque no requiere de ningún contenido material, como podría ser la felicidad para Aristóteles o el placer para Epicuro. Es decir, la ética kantiana no toma en cuenta o no requiere la experiencia, sino que es a priori. Ya sabemos que este concepto es fundamental en toda su filosofía. Por eso mismo su ética es formal y no material, no necesita de ningún contenido. A final de cuentas, Kant nos va a decir que solo actuamos correctamente cuando obramos por el deber en sí mismo, sin buscar nada a cambio, como la eudaimonía o el hedonismo o el dios Mamón, que es el dios de la riqueza. Vamos a mencionar otro aspecto importante para finalizar con la ética kantiana. Estamos hablando del imperativo categórico. Decir que Kant no da jamás unas reglas de cómo realizar su ética, no dicta un código moral, ya que, y esto es lo más importante, que invita a cada individuo a que se dé esas reglas o ese código ético a sí mismo. Este es un principio de la Ilustración que invitaba a razonar a la gente por sí mismo con total independencia de cualquier autoridad. Sin embargo, aunque cada uno como individuo se busque dar las reglas a sí mismo, las reglas morales, esta ética puede alcanzar validez universal y necesaria. No se queda solamente en un plano individual, sino que busca la universalidad.
y la necesidad. ¿Cómo se llega a alcanzar esta validez universal y necesaria? Pues gracias a un principio al que se le llama el imperativo categórico. Este imperativo categórico tiene dos partes. La primera es que hay que obrar de tal manera que la máxima por la cual nos guiemos pueda ser convertida en una ley universal. Es decir, que yo tengo que actuar como a mí me gustaría que actuaran todos los seres humanos. Si a mí me gusta, por ejemplo, decir la verdad, voy a pretender también que los demás seres humanos, puesto que son racionales, descubran lo mismo que yo estoy descubriendo. De esa manera se puede convertir en una ley universal. La segunda parte del imperativo categórico dice: obra de tal modo que consideres a la humanidad siempre como un fin en sí mismo y nunca como un medio. La humanidad tiene una dignidad igual en todos los seres humanos, valga la redundancia. Este principio ha servido como base para los derechos humanos. Una vez presentadas las dos éticas de Aristóteles y de Kant, vamos a tratar de responder la pregunta que lanzábamos al inicio de la presentación. Esta consistía en lo siguiente: ¿será moralmente bueno mentir en alguna circunstancia? Según lo que hemos visto, Aristóteles nos diría que sí es bueno mentir en alguna circunstancia, siempre y cuando sea para evitar una desgracia, porque de lo que se trata es de que los humanos alcancen la felicidad. Si mentir va a lograr alcanzar la felicidad a alguien, pues entonces mentir está bien. Por el contrario, Kant nos va a decir que no sabemos si vamos a ocasionar una desgracia mayor que la que se quiere evitar. Las acciones son correctas o incorrectas en sí mismas. Por tanto, el deber me indica que hay que decir siempre la verdad. Pues hemos llegado al final de la presentación. Esperamos que hayamos sido claros con cada una de las éticas. Que estén bien y hasta luego.